Para partir, existen variadas formas de generar energía hoy en día, desde las fuentes convencionales como por ejemplo nuclear o termoeléctrica, hasta las que poseen más renombre hoy en día, como son las no convencionales o renovables, que serían la energía solar o eólica. Pero no todo es bueno, ya que el constante avance tecnológico puede conllevar a un mal uso de materias primas, lo cual crea residuos contaminantes hacia el medio ambiente, como por ejemplo hacia el agua, el suelo o el aire. Gracias a la generación energética por fuentes convencionales, principalmente las termoeléctricas, existe una alta contaminación en el aire, la cual se puede provocar una serie de daños, desde las estructuras, o sea, dañar las estructuras en sí, hasta la salud de todo ser viviente en la Tierra. Eh, la revolución industrial fue uno de los grandes hitos dentro de la historia del ser humano, ya que con ella se dan los primeros pasos hacia la tecnología que conocemos hoy en día. Sin embargo, este desarrollo también conlleva a variados problemas. Entre ellos se encuentra la contaminación ambiental, gracias a la combustión de combustibles fósiles. La contaminación en el aire afecta a variadas áreas, entre las cuales se encuentran los daños hacia la salud, vegetación y suelos, reduce la visibilidad, deteriora los materiales y el más dañino que vamos a estudiar nosotros es que aporta al cambio climático. Y esto es principalmente por los contaminantes que se emiten gracias a la quema de combustibles fósiles, entre los cuales se encuentran el material particulado, el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, los óxidos de nitrógeno y el dióxido de azufre. El Anuario Estadístico de Energía del año 2019, realizado por la Comisión Nacional de Energía, afirma que las termoeléctricas aportan casi la totalidad de los contaminantes del sector energético, participando así con un 57,6% de la generación bruta, la cual llegó a ser 44.404 gigawatt hora de los 77.090 gigawatt hora producidos durante el año 2019. Imágenes como estas se ven con relativa facilidad dentro de nuestras costas. Dentro de los combustibles fósiles más usados para la generación eléctrica se encuentra el carbón, teniendo una participación del 37% de la producción total en el país. Más de 100 millones de toneladas fueron quemadas durante el año 2019 para la producción eléctrica. También en el Anuario Estadístico de Energía 2019 se afirma que en el país se liberaron o se emitieron 86.895 kilotoneladas de dióxido de carbono equivalente, dentro de las cuales el 39% provienen del sector energético. La historia normativa de nuestro país se remonta al año 1986. Este año se decreta la primera restricción vehicular dadas las emisiones de NOx que estos emiten. Desde ahí se van desarrollando distintas normativas relevantes, pero para el caso de las termoeléctricas destacan el año 1991, donde se reglamenta por primera vez las fuentes emisoras de anhidro sulfuroso, material particulado y arsénico, que son contaminantes clásicos de la generación termoeléctrica. El año 1992 se desarrolla un primer plan de descontaminación para la zona industrial Ventanas, que es una zona donde se ubica una de las mayores termoeléctricas de nuestro país, y también hay una fundición de cobre, perteneciente a Codelco. El año 93, esta misma zona es declarada como zona saturada de contaminantes. Desde ahí pasa un largo tiempo sin que haya muchas modificaciones, hasta que el año 2002 se modifica la normativa de SO2. El año 2012 se produce una intoxicación masiva en la zona industrial Ventanas, afectando a la comunidad aledaña a las fundiciones que comenté con anterioridad. Dado esto, en el año 2013 se actualizan las normativas de fundiciones de cobre. En el año 2016
se aplica la última actualización a la normativa de emisiones, que consiste en un impuesto verde para fuentes emisoras de dióxido de carbono. Este último hace referencia a las emisiones de CO2 generadas por cada fuente energética. Está basado en la teoría de imposición pigouviana, la cual busca que los agentes participantes del mercado eléctrico, para el caso que estamos exponiendo, se hagan cargo de las externalidades emitidas en sus actividades, internalizándolas a través de sus costos. Considerando que este impuesto aplicado se constituye teóricamente según su costo social por la emisión generada, se dice que su aplicación es eficiente si el valor del impuesto es igual al beneficio social de tener 1 tonelada menos de CO2 en la atmósfera. En base al mercado eléctrico chileno, el despacho de las centrales generadoras está basado en función de los menores costos marginales de cada central. Así, una central con menores costos por producir una unidad más tendrá el deber de generar antes que una con mayores costos. Considerando esta información, si se diera el caso que, dado un impuesto aplicado por emisiones de CO2 sea relativamente bajo para el sistema, el despacho se realizará manteniendo los órdenes preestablecidos sin la aplicación del impuesto. Como podemos ver en el gráfico, donde la zona achurada representa el aumento en el precio de la energía producto del impuesto para cada unidad A, B o C. En el caso de que el impuesto aplicado sea alto, vemos que debiese cambiar el despacho de las centrales generadoras. Si consideramos B como una central a carbón y C como una central a gas, la cual generalmente tiene menores niveles de emisión de CO2 que el carbón, la unidad C se despacharía antes que la unidad D si consideramos estos precios impositivos. Otro mecanismo ocupado en el país son las normas de calidad primaria, definidas como aquellas que establecen valores de las concentraciones y periodos, máximos o mínimos permisibles de contaminantes, cuya presencia o carencia en el ambiente pueda constituir un riesgo para la salud, para la vida o la salud de la población. Tienen aplicación sobre todo el territorio chileno. Principalmente, las normas de calidad están dirigidas a efectivamente los contaminantes liberados por las termoeléctricas, como lo son SO2, NO2, CO y MP10. Sin embargo, es necesario destacar en este punto que en el país no existen normas para concentraciones de contaminantes que son altamente dañinos para la población y el medio ambiente, tales como arsénico, benceno, tolueno, sileno, mercurio, cadmio y COFS. ¿Cómo funciona el estándar de la norma? En el caso de que uno de los límites mencionados sea sobrepasado de manera sostenida en el tiempo, es decir, que el percentil 98 de los promedios diarios registrados durante un año sea mayor a lo establecido, el gobierno implementará un plan de prevención y o descontaminación atmosférica para la zona que se encuentre en calidad de latente o saturada, dependiendo sea el caso. Esta forma de operación frente al problema sigue siendo acorde con lo que se ha planteado hasta este punto, que es la forma de reaccionar reactiva y no proactiva de las autoridades. Ya. Los permisos de emisión transables corresponden a un tipo de regulación de las emisiones. Este sistema se basa en lograr un rendimiento ambiental a través de incentivos económicos. Ellos surgen para abarcar aquellas empresas a las que les es complejo cumplir con las condiciones de un sistema Command and Control. Actualmente existen 3 tipos de mecanismos para la aplicación de estos permisos, los cuales son Averaging, Reduction Credit and Cap and Trade. El primero se basa en la compensación de emisiones y certifica de forma automática con la finalidad de agilizar estas transacciones.
El segundo, otorga créditos a agentes que reducen sus emisiones. Estos créditos pueden ser transados con la finalidad de que empresas que posean altos costos puedan cumplir con los requisitos establecidos por las normativas ambientales. Y para finalizar, el último establece un tope máximo de emisiones definiendo de esta forma el total de permisos para contaminantes emitidos. Es decir, es el derecho de emitir contaminantes y que posteriormente puedan ser transados. Por lo tanto, es capaz de cumplir con las normas ambientales de una forma más flexible. Ya. Las metodologías que vamos a utilizar en esta investigación principalmente son estos 3 puntos, que son análisis de las normativas de emisiones chilenas actuales, el análisis de las normativas en países desarrollados y la cuantificación de costos sociales y beneficios. Partiremos con el análisis de las metodologías de los permisos que tienen las termoeléctricas en Chile en cuanto a las emisiones. Me gustaría destacar que solo se miden los óxidos de nitrógeno, dióxidos de azufre y el material particulado. No existe ninguna ley que regule de por sí las emisiones de dióxido de carbono, los cuales contribuyen en gran manera al efecto invernadero. Y además, el material particulado se limita dependiendo de su tamaño. Este último posee una norma tanto diaria como anual, y también cada tipo de contaminante se va a medir dependiendo del estado en el que se encuentra el combustible, los cuales se pueden apreciar en la tabla a continuación. Hicimos una comparativa entre los límites según la normativa chilena y las recomendaciones que hace la Organización Mundial de la Salud. Como podemos notar, por ejemplo, en el material particulado 10, las emisiones diarias corresponden a 150 microgramos por metro cúbico, mientras que lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud es 50. Si nos damos cuenta, aquí en Chile se permite por 3 veces lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud de forma diaria, lo que es un valor bastante alto, considerando que es un material que daña la salud de las personas directamente. Respecto al impuesto verde, se analizan 2 restricciones bien interesantes a destacar. La primera es llamada Pass-Through Restriction. Esta consiste en que el impuesto a las emisiones por las unidades generadoras de CO2 no se considera como costo variable de la unidad. ¿Qué quiere decir esto? Que en definitiva, si una central, dado los impuestos como estudiamos anteriormente, tiene mayor valor que una unidad que genera menos, se sigue despachando antes que la unidad con menor generación. ¿Qué implica esto? Que hay unidades que operarán a pérdida, dado que el precio será mayor a lo que ellos pueden generar. Por otro lado, no hay reducción de las emisiones en el corto plazo, dado que el mismo impuesto no va a alterar el despacho. Otra restricción relevante es la de Site Payment Rule. Esta implica que las pérdidas de las unidades generadoras que no puedan cubrir sus costos con el precio spot sean socializadas entre todas las unidades generadoras a prorrata de sus retiros. ¿Esto qué implica? Que puede que unidades generadoras que no utilicen combustibles fósiles tengan que pagar parte del impuesto. Por otro lado, puede que algunas unidades puedan seguir funcionando a pérdida, y dependerá de cómo se socializan las pérdidas por hora o anuales, en cuanto a la prórrata de la aplicación del impuesto. Con el fin de generar una comparación, se cuantifican los costos y beneficios sociales según las normativas existentes. Para la cuantificación del costo social, consideramos las emisiones anuales de CO2 generadas por termoeléctricas y las multiplicamos por el precio social del carbono según los valores actualizados entregados por el Ministerio de Desarrollo Social. Para calcular los beneficios, consideramos la diferencia
de los costos sociales según un costo social considerando un cambio en el proyecto, un cambio normativo en el proyecto, es decir, eliminando las dos reglas comentadas con anterioridad, menos el costo social por el caso base sin proyecto. Finalmente, se decide comparar los ingresos fiscales al instaurar un nuevo impuesto a los combustibles, específicamente, para tomarlo como ejemplo, al carbón. Se toma como supuesto valor del impuesto el valor actual del daño producido por las emisiones, valorizado en Chile como $5 por tonelada de dióxido de carbono equivalente emitido. Los resultados obtenidos según nuestra investigación y las metodologías aplicadas, podemos ver que los costos sociales según la normativa actual, si consideramos los datos del anuario energético de la Comisión Nacional, el cual nos dice que el total de emisiones por termoeléctricas son cercanos a los 27 millones de toneladas de CO2 equivalente al año, y lo multiplicamos al costo social del CO2 según el Ministerio del Desarrollo, nos da un valor final de 720 millones de pesos al año. Si cuantificamos los costos sociales eliminando las reglas de Pass-Through Restriction y Site Payment Rule y lo cuantificamos según un impuesto aplicado variable, obtenemos distintos costos sociales, los cuales son comparados para ver el beneficio social si es que eliminamos estas reglas. En la tabla podemos ver los beneficios sociales según el impuesto aplicado comparado con el caso base. Por ejemplo, si aplicamos 10 pesos de impuesto por tonelada de CO2 sin considerar las reglas de la normativa actual chilena, tenemos un beneficio social de 122 millones de pesos al año. La cuantificación del ingreso fiscal, tomando en cuenta los $5 como 3.900 pesos chilenos al día de hoy, sumado a las 109 o casi 110 millones de toneladas de carbón quemadas durante el año 2019, nos da un ingreso fiscal de 420.184 millones de pesos chilenos al año. Discusión. En contraste con otros países, en Holanda se propone un cambio de base de los impuestos, es decir, cobrar impuestos a los que queman combustibles fósiles directamente y no a quienes consumen los productos derivados de estos, como por ejemplo, crear un impuesto directo al carbón o al gas en vez de estar aplicando un impuesto a la electricidad. Así también, se propone aumentar los impuestos para estimular la innovación. Y finalmente, se propone que los bonos de carbono solo sirven para el problema global, pero no actúan con los problemas que se generan a nivel local. También se hizo una comparativa en el caso de Francia, el cual, a diferencia de Holanda, cobra un impuesto por cada tonelada de CO2 emitido, pero no discrimina en el rubro al cual se dedique tu empresa. Puede ser desde una generadora de energía hasta una productora de calzado, y si tú liberas CO2 al ambiente, vas a tener que pagar correspondiente a la tonelada emitida. El valor de este es de 44,6 euros por cada tonelada emitida, y además se hizo un estudio que dice que por cada 10% que se aumente el precio de este impuesto, la contaminación disminuye un 9%. Otro punto a discutir es el efecto a largo plazo que tiene la aplicación de los impuestos según las reglas actuales. Cabe la pregunta de ¿por qué se dejan estas reglas de despacho? La respuesta más recurrente es que se debe a la protección de las empresas, dado que generar un aumento impositivo podría subir los precios de mercado de la energía. Como podemos ver en el gráfico adyacente,
los valores de los precios de la energía, si bien son un poco mayores, teniendo un impuesto estándar en comparación al impuesto con las reglas comentadas, vemos que son muy parecidas e incluso llega un punto en el que se genera una disociación y el impuesto es mayor para manteniendo las reglas normativas que están actualmente en Chile. También cabe la pregunta si acaso se pueden considerar otras soluciones para el problema de las emisiones en nuestro país. Para ello, se debería incentivar la inversión en tecnologías renovables, que según como hemos visto, no se incentiva por la regla del Side Payment Rule. Y por otro lado, la aplicación de nuevas tecnologías van a depender de la investigación y desarrollo proveniente de otros países, por lo que eliminar estas reglas sería lo más efectivo y factible para nuestro país. Como conclusiones, si se desea generar un cambio sustancial en el nivel de emisiones a nivel país en varios puntos normativos, se debería considerar actualizar y mejorar la normativa, ya que es bastante ineficiente y se encuentra bajo la norma. En cuanto a la legislación actual e histórica del país, ha tenido una posición más reaccionaria, es decir, ocurre el problema y aplican una solución, lo cual debería ser completamente opuesto. Se deberían tener planes ya preparados para una posible problemática que llegaran a ser, como por ejemplo, si ya Ventana se había declarado como zona contaminada, ¿por qué no planearon algo a un futuro más lejano? Siendo que tenía que pasar para que ellos aplicaran una solución. Además, la normativa chilena se encuentra muy sobre lo recomendado de la Organización Mundial de la Salud. Como mencioné en el caso de la termoeléctrica, es prácticamente 3 veces el material particulado 10 de forma diaria. Además, se debería armar un plan para posibles escenarios de contaminación, ya que poseemos una normativa ineficiente. Para el caso del impuesto al carbono, concluimos que retirar las restricciones de Pass-Through Restriction y Side Payment Rule implicaría una disminución entre un 17 a un 64% de las emisiones totales de CO2 generadas según el impuesto que se aplique. Esto no tendría cambios en los precios a largo plazo de la energía, por lo que el efecto a los consumidores sería completamente beneficioso. Además, la aplicación de esta medida incentivaría la inversión en energías renovables no convencionales, dada su baja emisión de CO2 en la operación. Finalmente, la cuantificación del impuesto directo a los combustibles demuestra que el ingreso fiscal debido a la contaminación aumentaría en gran medida y no solo repararía el daño a costo marginal. Además, el alto impuesto estimularía la innovación e incentivaría el cambio de actitud en las personas dentro del país. Muchas gracias. Muchas gracias por escuchar.